Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Vaya como hemos comenzado la semana. Estamos viendo una caída totalmente espectacular en los mercados tras esa decisión de Trump del viernes cuando dijo que todo lo que había dicho Reuters de que no iba a haber aranceles, pues que sí, que iba a haber aranceles y que de hecho desde el sábado entraban ya en funcionamiento esos aranceles a México, a Canadá y también a China del 10%, a los otros dos países del 25%. Y en principio parecía que Trump sacaba las cartas, pero el resto de países tampoco se han quedado atrás. Han dicho, tú me pones aranceles, pues yo también te pongo aranceles a ti. Es decir, estamos viendo una batalla, podríamos pensar, de egos para ver quién puede tener más fuerza en el mercado para mandar y para decir, a ver cuántos aranceles pueden llegar a poner. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Y la verdad que no le ha gustado nada, pero absolutamente nada a los mercados. Estamos viendo unas caídas muy importantes, ya lo veíamos durante el fin de semana en ese mercado que vemos que se puede ver del fin de semana como los futuros en Estados Unidos estaban cayendo en auténtica barbaridad para ser fin de semana donde casi nunca hay movimiento. Y evidentemente en el momento que ha abierto Europa, esta mañana pues hemos empezado a ver caídas muy pero que muy importantes, de las que hacía bastante tiempo que no veíamos, pero aunque parezca que la caída es ahora mismo muy abrupta, muy fuerte, pues bueno, si tenemos en cuenta esos análisis técnicos que veíamos en el vídeo del resumen semanal, podemos considerar que de momento no se ha roto nada grave. De hecho, decíamos que la clave, por ejemplo, en el SP500 estaba en esos 5.800 puntos y que hasta que no perforase esa zona, pues la situación más negativa podría no llegar a darse en el mercado, pero que sí que es verdad que perdiendo los 5.800 puntos, 5.780 aproximadamente, la situación se complicaría muchísimo. Así que bueno, la verdad que teníamos margen de caída, podríamos ahora pensar sobre todo en Europa debido a la fortísima subida que habíamos visto la semana pasada. Así que veremos a ver si como normalmente vemos se acaban calmando las aguas y acaba recuperando todo, o esta vez sí que sí va en serio y acabaremos viendo caídas bastante importantes. Como no tenemos una bola de cristal y no nos vamos a poder anticipar los acontecimientos, pues intentaremos guiarnos un poquito por los gráficos para saber si se empiezan a romper cosas o no y si nos debemos preocupar de verdad por lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. De momento, como os digo, no considero que se haya roto nada, aunque sí que es verdad que la caída está siendo muy pero que muy fea. En este tipo de velas, ya después de esto ya comenzamos con el vídeo, la clave está en ese tipo de sesiones en ver el cierre. ¿Por qué? Porque si acabamos viendo después de un movimiento tan brusco, la apertura a la baja, que luego se recupera y luego vemos que al final acaba la sesión recuperando parte de lo caído, pues suelen ser velas de vuelta y al final se acaba recuperando en las siguientes sesiones. Pero si acabamos viendo cierres diarios, cierres de las velas diarias en el que está en mínimos, pues cuidado, porque eso nos puede llegar a indicar que puede continuar corrigiendo. Por lo tanto, ese factor le debéis de tener muy, pero que muy en cuenta. También, antes de comenzar con el vídeo, y ya esto sí que sí, es lo último, ayer publicamos un nuevo vídeo para todos aquellos que sois miembros del canal, donde veíamos las posibles claves que deberíamos tener en cuenta a la hora de invertir, tanto ahora como entre un mes, de 2, incluso de 3 años. ¿Por qué? Porque el entorno económico en el que nos estamos moviendo está cambiando bastante. Entonces, a la hora de invertir nos puede parecer que una empresa es la leche, pero hay que tener en cuenta esos factores que comentamos en ese vídeo para quizás no tomar una decisión de inversión errónea. Así que todos los que sois miembros del canal ya podéis disfrutar de este vídeo y los que no sois miembros del canal, pues ya sabéis que con una cuota muy pequeñita podéis disfrutar de este vídeo y de otros muchos que hemos ido publicando. Ya vamos con las tres acciones de hoy. Hoy vamos a analizar el Banco Santander, que, como ya os podéis imaginar, está viviendo una caída bastante importante. Vamos a ver si se ha roto algo en el gráfico con la caída de hoy, porque lo venía haciendo bastante bien. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, porque la analizamos la semana pasada y decíamos, ¿podemos llegar a ver este movimiento? Pues vamos a ver si se ha llegado a ver ese movimiento y qué perspectiva o qué movimiento sería el que ahora podemos esperar. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Grifols, que se encuentra de nuevo en una zona de soporte muy pero que muy importante que no debe perforar. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. La primera de las acciones es el Banco Santander. Y la semana pasada, cuando lo analizábamos, estamos por aquí y decíamos que bueno, que todavía podría continuar la subida, que sí que es verdad que tendríamos alguna que otra divergencia por el camino, fijaros por aquí la teníamos, pero que de momento no teníamos señales claras de que ya fuéramos a corregir o que quizás fuéramos a ver una caída más importante, que cuando la viésemos deberíamos valorar dos zonas de soporte muy importantes. La primera de ellas, pues fijaros, donde se encontraba ahora mismo, en los 4,78. ¿Por qué? Pues porque era donde estaban los máximos anteriores y era una zona muy cercana al soporte que habíamos encontrado en la caída de la sesión del 22 de enero.
La siguiente de las zonas clave de soporte se encontraba en el gap que teníamos por aquí pendiente de cerrar entre la sesión del lunes 13 de enero y la sesión del martes 14 de enero, en la zona de los 4,59. ¿Empezó a corregir la cotización de Santander? No, se mantuvo al alza y eso le ha venido muy bien con lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque le ha permitido contener de momento la caída en la zona de los 4,78. Y eso, pues bueno, aunque la vela que está dejando es muy fea y si vemos un cierre en la zona en la que estamos ahora mismo nos podría marcar que puede seguir corrigiendo, pero como habéis podido ver, aunque una caída del 3,5% que estamos viendo ahora mismo, se ha mantenido en esa primera zona de soporte. Si no hubiéramos conseguido mantenernos al alza y la sesión de hoy hubiera llegado ya a la zona de los 4,78, nos habríamos ido directamente a esta zona de aquí. Y hubiéramos estado en zona de bastante riesgo. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Aún así, como ya comentamos la semana pasada, podría llegar a ser una simple corrección. ¿Para qué? Para que la media de 70 actuase como soporte dentro de una tendencia alcista y mantuviésemos la subida. Y simplemente pues hubiésemos visto una corrección importante. Es que fijaros cómo desde finales del pasado año, que estamos en los 4,30, nos hemos ido hasta la zona de los 5,05 prácticamente del tirón. Hemos tenido alguna que otra sesión de dudas, pero la subida ha sido muy rápida. Por lo tanto, ahora ver una corrección pues podría entrar dentro de lo normal. Esto es lo más positivo que podemos ver en muchas acciones que ahora están viendo una caída importante, pero como habían visto un par de semanas o tres de subidas muy buenas, pues tampoco se ha deteriorado bastante. Por lo tanto, la conclusión que podemos ver en un primer momento en la cotización del Banco Santander en este gráfico diario, que mientras no perforase esa media móvil de 70 sesiones, podríamos estar tranquilos. El problema llegaría si la perfora, porque ya vamos a pensar que vamos a empezar una corrección más importante. No. ¿Por qué? Porque tenemos la media de 200 sesiones, pero sí que es verdad que dejaría la duda de si lo que hemos visto por aquí ha sido una ruptura en falso. Y eso sí que sería muy mala señal. Una ruptura en falso en zona de máximos históricos es una malísima señal. Y muchos diréis, bueno, pero si cae hasta la media 70, también veríamos o podríamos haber visto una ruptura en falso, sí. Pero una cosa es perforarla para irnos a buscar su principal soporte que perforarla y encima perder su principal soporte. Eso ya serían palabras mayores. ¿Eso que nos llevaría a pensar? Pues que a lo mejor nos vamos hasta la media 200, pero aquí nos vamos a volver a jugar el cobre con la media de 70 sesiones, porque podría actuar como resistencia y en ese caso podríamos dar continuidad a una posible tendencia bajista. Y eso sería bastante peligroso en la cotización del Banco Santander. Por lo tanto, la clave está en no perforar esa media móvil de 70 sesiones. Y si se frena en la zona actual, sería buenísimo. Fijaros cómo en la subida también se ha formado una divergencia, que eso nos hace pensar que podría venir una caída mayor si perfora esa zona en la que estamos ahora mismo para buscar la media de 70. Pero, como decimos, puede ser una simple corrección. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros como la vela de la semana pasada, pues podemos pensar que es bastante buena. Sí que verá que dejó una mecha por arriba, pero fijaros como estamos fuera de la banda superior de Bollinger, es normal que quedemos bien de esa vela. Es decir, estuvo muy bien, cerró casi en máximos de la semana, cerró, fijaros, por encima de la banda superior de Bollinger, es una señal clara de fortaleza. Y el problema está en la vela que estamos viendo esta semana, que es muy negativa, pero bueno, todavía nos queda bastante semana. Fijaros como de momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, eso es buena señal. Evidentemente, si empezamos a ver que el resto de la semana continúa corrigiendo y a finales de semana acaba dejando una vela con la mecha que estamos viendo ahora por arriba y con un cuerpo a la baja rojo, pues sería muy pero que muy mala señal. De momento, eso no lo tenemos, así que vamos a darle un voto de confianza. Y si cogemos el gráfico mensual, pues la vela que dejó el mes de enero es muy positiva. Y esto es lo de siempre. Cuando vemos este tipo de velas, lo normal es que el próximo mes continúe manteniéndose al alza. Pero fijaros lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? Pues que a lo mejor la primera parte del mes es negativa, como estamos viendo ahora, pero luego lo normal sería que de cara a cierre mensual veamos que se acerca a los máximos. ¿Por qué? Porque la fortaleza ha sido muy clara. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una divergencia y que el volumen en el mes de enero fue muy bajito y que a lo mejor esa subida no tenía los cimientos suficientes para aguantar estas turbulencias que estamos viendo ahora mismo. De ahí que veamos la caída que estamos viendo. Por lo tanto, esas son las dudas que tenemos ahora mismo. También hay que tener en cuenta que cuando vemos una vela tan alcista
Si luego esa vela tan alcista, ese movimiento no lo acompaña el mes siguiente y ahí vemos un movimiento totalmente contrario al que sería lo esperado, sería un movimiento trampa, lo que hemos visto por aquí. Y cuando vemos ese tipo de movimientos trampa, el movimiento contrario suele ser muy fuerte. Es decir, imaginaros que este mes acabamos cerrando en la zona de los 4.50 o a los 4.40 decimos una vela claramente bajista, eso que nos marcaría que esto ha sido una trampa, que la fortaleza real del mercado la tiene la oferta y que vamos a empezar a ver una corrección muy fuerte. Pero lo normal, por estadística, es que después de ver una vela como la que hemos visto el mes pasado, se mantenga al alza. Lo que nos tiene con la mosca ahí detrás de la oreja, que el volumen fue muy bajito. Y eso no es positivo. Vale que era enero, pero eso no es positivo. Porque el volumen fue muy bajo con una subida muy fuerte. Y ya por último, echar un poquito el ojo en el más corto plazo, fijaros cómo en la corrección pues está apoyando ahora la media de 200 sesiones. Podría ser un soporte muy bueno. Si la perfora, ¿qué nos indica? Que, pues, que puede continuar con la corrección y que a lo mejor nos vamos a buscar la media de 200, fijaros primero, está en la zona de los 4,77 y si la perfora, pues cuando ya nos iríamos a buscar la media de 70 sesiones, que está ahora mismo en los 4,60 y todavía le acabaría quedando bastante recorrido a la baja dentro de la corrección que estamos viendo ahora mismo en la cotización del Banco Santander. Por lo tanto, conclusión final que podemos sacar con gráfico diario, horario, semanal y mensual es que la caída de hoy mete bastante miedo, la vela que está dejando ahora es muy fea, pero si esta caída que estamos viendo lo hubiéramos visto en 3-4 sesiones, pues tampoco sería demasiado preocupante. ¿Cuál es el problema? Que soy una caída muy brusca, con bastante volumen encima de lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Por tanto, pues eso mete bastante miedo. Eso puede hacer que haya muchos inversores que se salgan por ese miedo y provoque algo más de caída. Pero mientras no rompa ese soporte principal, que yo creo que es la media de 70, creo que podría ser todo más ruido que otra cosa. Si la perfora, aquí sí que sí, todo cambiaría. Vamos con la segunda de las acciones, que es Telefónica. Y fijaros cómo la semana pasada también la analizábamos el lunes y decíamos estamos en una zona de soporte, en los 3,80. Decíamos que nos teníamos que mover en esta vela de aquí. Después de ver esa caída que veíamos la sesión del 20 de enero, veíamos que la perforaba, pero estaba en indecisión, nos marcaba que luego el lunes volvía a recuperarse. Entonces volvíamos a entrar dentro del movimiento lateral. ¿Dónde poníamos el objetivo? Pues de nuevo le poníamos en la media de 200 sesiones, hasta donde nos habíamos ido de los anteriores repuntes. Además, en esa zona teníamos un gap pendiente de cerrar, por lo tanto, movimiento de libro. Una vez que vemos que recupera la zona de soporte, nos vamos a cerrar el gap y ahí se estanca la cotización en la zona de resistencia de los 3,96. Ahora, pues fijaros, hay bastantes dudas. ¿Qué sería lo más normal? Que como mínimo nos vayamos hasta este soporte, hasta los 3,80, los 3,81 aproximadamente. ¿Que vemos que se mantiene esa zona de soporte? Pues veremos de nuevo un zigzagueo. Y a lo mejor ya en vez de llegar hasta la zona de los 3,96, nos quedamos en la media de 200, que estaría los 3,95, 3,94, porque irá bajando poquito a poquito, su pendiente hace que cada vez sea menor el valor de esa media móvil de 200 sesiones, hasta que veamos la ruptura. Si se produce por la parte baja, pues ya lo hemos dicho anteriormente, sería muy negativo, porque todo este movimiento de aquí se rompería y podríamos empezar una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo. Ahora lo vamos a ver mejor en el gráfico semanal. Si es por la parte alta, pues simplemente habría sido un sustito, que de momento no tiene pinta de que sea solo un sustito por el movimiento que estamos viendo en las últimas semanas y podríamos volver a la zona de máximos. Y es que fijaros lo que venimos comentando entre los análisis técnicos de Telefónica, la clave estaba en los 4,07, cuando le superaba volaba y ese era el movimiento normal. ¿Qué pasó aquí? Que lo superó, pero no consiguió mantenerse sobre esa zona, es decir, ruptura en falso. ¿Qué acabamos de decir con el Banco Santander? Que cuando vemos una señal muy clara y luego al final no se confirma, no la da continuidad y vemos una caída hacia el lado contrario, lo que nos marca es que el movimiento va a ser mucho más brusco. Y fijaros, no vimos una simple corrección a partir de los 4,07, sino que la caída ha sido muy importante. ¿Ahora nos hemos recuperado un poquito? Sí, pero puede ser un simple rebote técnico para formar un nuevo diente de sierra y acabar dando continuidad a la tendencia bajista. Y sería muy mala señal. Porque si de nuevo perdemos a la zona de 3,80, como os digo, todo este movimiento de aquí estaría roto. Y al igual que antes veíamos una tendencia alcista desde el año 2022, pues ahora podríamos ver una tendencia bajista también que durase varios meses, incluso algún año. Así que se está complicando bastante la situación de Telefónica. Se ve también muy bien el gráfico mensual, este movimiento, que recordamos en cada vídeo, por si alguno no habéis visto los vídeos anteriores, sobre todo en ese aspecto más en el largo plazo. Fijaros que bien se ve la ruptura en falso. Y fijaros cómo parece
que saliera el rescate de la media móvil de 70 sesiones con las quedas que veíamos en enero. Es la última esperanza que nos queda en el largo plazo. Pero si ahora continuamos corrigiendo y vemos que la ruptura en el diario de ese movimiento lateral se produce a la baja, ya no tendríamos ni la media 70 como soporte. Y esto que daría lugar al comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo, incluso en el más largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ir pasito a pasito, pero con bastante cuidado en la cotización telefónica, porque como os digo, esto no tiene muy buena pinta. Vamos a echar un ojo también al gráfico horario. Fijaos cómo la subida que hemos visto ahora parece que se mantiene sobre la media de 200. Eso podría llegar a ser buena señal, porque anteriormente había actuado como resistencia. Fijaros, la media 70 y la media 200. Ahora parece que está actuando como soporte. Pero si de nuevo la vuelve a perforar, ¿qué nos va a marcar? Que continúa el movimiento lateral. ¿A dónde? A la zona de 381 como mínimo. Digo como mínimo porque a lo mejor en esa caída que veríamos ahora, que es el movimiento principal en corto plazo, si acaba perforando esa zona, pues daría continuidad a la tendencia bajista que podríamos decir que ha comenzado en octubre de 2024. Puede ser una simple corrección dentro de toda la subida o puede ser el comienzo de una tendencia bajista en el medio largo plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Y fijaros cómo después de la caída tan fuerte que veíamos, decíamos, bueno, puede volver a rebotar para buscar la media de 70, que anteriormente actuaba como soporte y ahora actúa como resistencia. Fijaros, vimos varios rebotes hasta ella, pero fijaros cómo luego ha ido perdiendo fuerza, la zona de los 8.90 no ha actuado como soporte, la ha perforado y hemos perdido ahora, fijaros con la caída de hoy, los mínimos que veíamos a principios de diciembre. Y eso es muy mala señal. De momento, pues parece que se ha frenado la zona de soporte de los 8,07. Fijaros cómo, si cogemos el gráfico semanal, se ve muy bien esa zona, la importancia que tiene. Fijaros la importancia que tiene esa zona. Es donde podríamos decir que está el suelo de la cotización de Grifols desde octubre de 2022. ¿Eso qué significa? Pues que es una zona proclive para ver un rebote desde ella, porque desde esa zona, entre los 7,80 a los 8 euros aproximadamente, se ha dado la vuelta en numerosas ocasiones. Fijaros alrededor de esa zona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Se ha dado la vuelta en esa zona, pero también es una zona de máximo riesgo, porque si la acaba perforando, adiós a este movimiento lateral y daríamos continuidad a la tendencia bajista que llevamos viendo desde 2020. Y eso nos podría llevar a buscar soportes que tenemos por abajo, los 6.32, en los 4.40 aproximadamente también. Es decir, se complicaría muchísimo la situación de Grifols de nuevo en medio y largo plazo, y todos aquellos que están pensando que estaba haciendo aquí un movimiento de consolidación se darían cuenta que no está haciendo un movimiento de consolidación, sino que va a continuar corrigiendo. Muchos se saldrían pensando que queda caída y eso podría provocar que la rueda coja más velocidad y continuemos corrigiendo en el gráfico. La vela de la semana pasada, fijaros, fue muy negativa, solo nos podía hacer pensar que vamos a continuar corrigiendo, aumento de volumen, un cierre en mínimos, y de momento estamos corrigiendo esta semana. Y el cierre mensual, fijaros, que hemos visto el mes pasado, pues también ha sido bastante negativo. Una envolvente bajista, fijaros, y de nuevo este mes pues parece que estamos corrigiendo y poniendo en riesgo de nuevo esa zona tan importante de soporte en el gráfico. Así que también situación bastante complicada la que estamos viendo ahora mismo en Grifols. Y la verdad que cuando vemos acciones que a lo mejor como el Santander, que lo han venido haciendo bastante bien, y vemos un castañazo como el de hoy, pues dices, bueno, todavía tengo margen para pensar que se puede mantener las tendencias alcistas. La cotización de Grifols está ahí al borde del abismo, es decir, parece que tampoco se ha contagiado demasiado con la caída que estamos viendo hoy, pero si se acaba contagiando y entramos en un punto en el que en el mercado se vende absolutamente todo, pues mucho cuidado, porque podríamos perder esa zona clave de soporte y eso dar continuidad a esa tendencia bajista más en el medio largo plazo. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Echar un ojo a ese vídeo que publicamos ayer para todos aquellos que sois miembros del canal, porque la verdad creo que es bastante interesante. Y es que además me ha venido al pelo todo lo que ha pasado esta semana con el tema de la IA, porque está muy bien relacionado y vais a ver porque a lo mejor todo esto que planteamos en el vídeo tiene mucho sentido, quizás con el entorno actual, y para tenerlo en cuenta a la hora de cuando queramos llevar a cabo nuestras decisiones de inversión. Así que nada, con esto ya me despido. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.